Hola a todos, hoy es miércoles 20 de julio de 2022, primer capítulo de podcast 1888, el podcast varelense, en el cual vamos a hablar de cultura, historia, política y demás cosas que sean de interés de un varelense como cualquiera. Mi nombre es Gabriel, pero obviamente no estoy solo, estoy con mi compañero Nicolás. Acá estamos, soy Nicolás, estudiante de historia, estudiante de literatura, vamos a ir echando las dos carreras, así que más o menos algo para empezar a charlar tenemos, alguna base, Sí, ¿no? algo tenemos. Yo soy profesor de geografía o intento ser profesor y nada, eso. La pregunta que tenemos acá marcada, Nico, que es para arrancar el podcast, es ¿por qué hacemos el podcast? Que es una buena pregunta que nos hacen y nos hacen, a mí me la hacen bastante seguido. ¿Por qué querés hacer un podcast? Sabes que nunca lo había pensado así. Una vez había leído algo que escribieron sobre Borges, que le preguntaron, ¿y vos qué pensás sobre eso? Pues sobre Sartre. Y Borges dijo, no suelo pensar en Sartre. Yo nunca había pensado por qué hacer el podcast, pero ahora que me lo preguntás, está bueno como para que la gente se interiorice sobre algunos aspectos que desde los grandes medios de comunicación como que se toman muy por encima o no se aborda con la seriedad que se tiene que tener, o también para establecer otra mirada, ¿no? Para dar otro punto de vista. Claro, sí, tal cual. Yo opino muy parecido. Como que de los medios de comunicación masivos, obviamente estamos hablando, comparten una sola mirada y una sola forma de analizar los sucesos que pasan en la vida cotidiana. Y ya sea un plano micro en la vida cotidiana de cada uno o en un plano macro, que sería geopolítica o lo que sea. Pero esa manera de analizar siempre la veo de una manera muy superficial, que es como se consume la televisión y el contenido de las redes sociales en general, que es instantáneo, rápido y no para nada profundo. Así que yo pienso que esto de estar escuchando 20, 30, quizás una hora a dos profesores, a dos varelenses, que son vecinos, amigos, compañeros, capaz compartimos colectivo, es algo que me parece que no sé si es necesario para la sociedad, pero que contribuye a que sea un poquito mejor. Y eso está bueno, ¿no? Un punto de vista bien del conurbano, desde el corazón del conurbano de Florencio Varela, porque tal vez siempre la mirada viene de Capital, de Lamba. Mira, acá se escuchan las motos del conurbano con su caño de escape a full. Haciendo ruido, Claro, para que como haga tiene. ruido. Y está eso, ¿no? También desde los sectores bajos, la clase baja, hacerse notar a través del ruido, a través de la ostentación. Del quilombo, de Claro. aprovechar el momento. Nosotros, cuando empezamos el podcast, dijimos, tiene el nombre del podcast, digo, dijimos, tiene que ser algo que nos represente, algo que sea de Varela. Entonces, entre una cosa y otra, llegamos al nombre del podcast 1888, que para los que no están informados, el código postal de Florencio Varela es 1888. Eh, ¿Qué te iba a decir? Te quería comentar sobre el hecho de que me mató la frase de Borges que no conocía Sastre. Esa me mató. Onda, ¿cuántas cosas no pensamos día a día? Y me lleva al tema de hoy, que es sobre... Un poco, es medio complicado explicar el tema de hoy, ya que como que interfiere en muchos marcos pequeños de la vida cotidiana y a la vez en marcos gigantes. Eh, por ejemplo, no sé, pensamos en la crisis de Argentina, tenemos problemas con la inflación, con la desigualdad, con la distribución de la riqueza, con el desarrollo de la educación, de la salud, el financiamiento de estas actividades que son servicios básicos y principales. Pero todas las problemáticas que tenemos se ven potenciadas por el tema de la deuda que tenemos con el FMI. Y es un tema que está latente, ¿no? Que nos invade, por decirlo de alguna manera, en todos los ámbitos de la vida, pero no se habla o no se sabe mucho sobre eso. Es como que se lo toma muy superficialmente. Se habla de la deuda como si fuera algo que está ahí, que nos... Como que está por fuera, como que no Claro, repercute, ¿no? claro, es un tema, se lo considera un tema político, un tema meramente del ámbito político, cuando en realidad es un tema que influye cotidianamente en la vida de cada uno. Si nos ponemos a pensar, el tema de la devaluación, la fuga de capitales, que fue algo que está repercutiendo de una manera
increíble en nuestras vidas, tenemos que considerar que hay que analizar la vida fuera de lo que nos dice nuestro sentido común y ir más allá, analizar qué es la deuda, por qué se tomó la deuda, qué métodos se pueden seguir para tratar de contrarrestar esta situación, porque creemos que si nosotros no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer, no? Claro, tal cual. Y aparte, para sumar, la deuda también tiene como sus paradojas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿sabías que los habitantes de Estados Unidos son los habitantes con más deudas que existen en el mundo? Y que incluso Estados Unidos tiene deudas mayor que la de Argentina. Claro. Yo no sé, no tengo el dato preciso, pero sé que gran parte de la población americana no cuenta con la propiedad de su casa, sino que pertenece a los bancos. Con el sistema de hipotecan su vida. Bueno, la tarjeta de crédito allá es la sociedad consumista por antonomasia, ¿no? Por antonomasia. Sí, tal cual. Además, yo creo que entiendo la diferencia entre la deuda argentina y la deuda estadounidense, porque como decía David Graeber en su libro Deudas los primeros 5000 años, él comentaba de que hay tipos de deudores, decía, que estaban los deudores que estaban a la altura del prestamista. O sea, es paradójico, porque Estados Unidos es prestamista, pero su deuda tomó otro sentido, por decirlo de alguna manera. Para decirlo fácil y simple, Estados Unidos le vendió su deuda a otros países. Si esos países si aquellos países deciden que Estados Unidos no le pague, quedan en bancarrota. Si Estados Unidos va en bancarrota, quedan todos los países en bancarrota, porque parte del sustento económico de esos países es la deuda que tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos colapsa el mundo. Muchas veces hablan de la la guerra económica entre China y Estados Unidos, pero la verdad que son más aliados que enemigos, por decirlo de alguna manera. Es como que igual estamos en un momento muy complejo de la geopolítica. Es muy complejo. Igual otra cosa que pensaba cuando hablábamos de la deuda y de tomar deuda es que muchas veces la deuda puede ser utilizada para fines positivos. ¿Cómo es eso? Y supongo, vamos a llevarlo al plano micro, ¿no? Yo me pido un préstamo porque tengo una idea en la cabeza. Hacer un podcast. Pido un préstamo para comprarme mi micrófono, para comprarme una compu. Y bueno, si el podcast la pega, puedo monetizarlo y esa deuda va a contribuir a que mi capital incremente, ¿no? En cambio, si la deuda se utiliza, si yo pido deuda para pagar más deuda, para tener la plata y que se la lleven mis amigos, como pasó a nivel macro en el país, es un derroche de dinero. Y encima es como si lo llevo a nivel micro a la deuda argentina, es como si yo hubiera pedido un préstamo, se lo lleven mis amigos y yo le haga pagar a la deuda a mis empleados, claro, a mi papá, a mi familia, a gente que no tuvo nada que ver, que no pidió un préstamo y nunca vio un peso de ese préstamo, es la encargada de pagar esa deuda. Y encima con un organismo internacional que obliga a pagar la deuda, que la tenemos atrás respirándonos en la nuca y nos dice cómo actuar. Nosotros, bueno, sí, y nos repercute, pero los que le dice cómo deben actuar es a la casta política, como dice nuestro compañero camarada Javier Milei. El cuerdo Milei. Pasó un montón de veces, sobre todo en el siglo XX, de dictadores de África, de Asia, de que eran los presidentes de los países y que básicamente pedían un préstamo que era para el Estado, de por ejemplo República del Congo, antes Zaire, y que esa plata se la gastaba el dictador en lo que se le ocurra, en birra, en autos, claro, en minas, en lo que él quería se la gastaba la plata no la pagaba él. Claro, ¿quién le iba a decir algo encima? La pagaba República de Congo. Y bueno, acá en América Latina sucedió algo similar. En la década del 70, la crisis del petróleo, los sectores petroleros del Oriente Próximo, los árabes, esos que tiran bombas, los que tiran bombas para los terroristas. La descripción, los que tiran bombas. Claro, que no, bueno, empezaron a vender el petróleo más caro, tuvieron reservas infinitas de dólares
y no sabían qué hacer, no podían invertirlas en su país. Entonces que dijeron, bueno, vamos a prestarlas a interés bajo. Total, tenemos tanta plata que nos chupa un huevo si nos devuelven o no. Entonces, bueno, acá como veíamos, nos contaba Greber, enviaron emisarios a todos los países para que contrajeran deuda. Dijeron, bueno, mira, te ofrezco tanta guita por poca plata, por poco interés, quiero decir. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a agarrar, dijeron. Total, somos dictadores, ¿quién nos va a decir algo? Y acá en la Argentina sucedió algo así, con la dictadura, la última dictadura. Empezaron a pedir dólares y fue un plan económico, el de Martínez de Oz, similar al de Macri. Una deuda que se pidió para la fuga de capitales, para que para que compren dólares los grandes sectores financieros y se la fuguen a otros lugares. O sea, no se invirtió en educación, en infraestructura, en nada. Cuando vos escuchás decir, viste, lo de los 70 años de peronismo, de que nos llevaron a la pobreza, hay que tener en claro que la pobreza estructural argentina, bueno, viene de mucho antes, ¿no? Pero antes de la dictadura militar creo que no superaba el 4% la pobreza extrema en Argentina. Luego de la dictadura esos índices pasaron al 25%. La dictadura militar, básicamente, también lo estudié, y básicamente destruyó todos los circuitos productivos del país. Durante los 70 y los 90, toda la industria de algodón, de lo que se te ocurra que haya en Argentina, con el país rico que tenemos, Sí. se destruyó. O sea, literalmente lo que pasó a Argentina de tratar de hacer, juntar el algodón, modificarlo y hacer una remera, ya dejó de existir básicamente. Lo único que hace Argentina actualmente, después de todo ese periodo, es vender el algodón. Claro, la materia prima, como decía Belgrano, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Pero bueno, la dictadura militar es un tema que Para otro que podcast. se merece su propio capítulo, su propio podcast se merece. Pero igual, la deuda, nosotros estamos hablando en términos del FMI, o sea, Fondo Monetario Internacional, un banco que le presta plata a otros países. La deuda es un problema, es algo que existe desde los inicios de que existe la sociedad como la sociedad, ni siquiera como la conocemos. Imagínense a esa gente que vivía en aldeas, que cazaba, que comía, que vivían todo entre ellos. De ahí nace el problema de la deuda. Desde que el hombre vive en sociedad existe la deuda, ¿no? Sí, tal cual. Sí, más o menos de ahí, porque la deuda empieza a existir cuando existe un excedente económico. Cuando hablamos de ese excedente económico en aquellos tiempos nos referimos a que, por ejemplo, en vez de cazar una vaca para comer en el día, tenemos 3 vaquitas que nos pueden durar 3 semanas. Entonces sabemos lo que tenemos un excedente. Durante el día no trabajamos para comer durante el día, sino que ya podemos planificar en largo plazo, ya sea 1 año, 2, 3, 10. Es re loco, porque hoy en día no podemos hacer eso. Y pensaba en lo que estábamos hablando antes del podcast, de la moral, de la ética. Y aparte ya concebimos la vida moralmente a través de la deuda. Si no pensamos en las acciones que realizamos a diario, y cuando pensamos que realizamos una buena acción, como decimos, bueno, ahora alguien me va a retribuir, no importa la religión que tengas. Claro, Dios, el universo, Claro. lo que como te guste llamar, el destino. O sea, hago las cosas bien, entonces están en deuda conmigo, Claro. me va a venir una buena. O al contrario, hacemos algo mal y pensamos que estamos en deuda con alguien, que somos pecadores, que tenemos que cumplirle algún capricho a alguien porque hicimos alguna actividad mal, actuamos de mala manera. Yo una vez vi como un tutorial para persuadir a las personas y el consejo número 1 era: cuando quieras pedirle un favor a alguien que sea complejo, primero pedile uno más simple, Claro. así se siente con culpa, y el segundo te lo acepta. Claro. Te niega el primero y el segundo te lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque se siente con culpa, se siente que está en deuda, que está endeudado. Qué cuestión, ¿no? Bueno, eso es otro tema para hablar en otro podcast, la cuestión de la deuda, de la culpa. Y bueno, ahí el cristianismo el cristianismo que está tan impregnado en la sociedad tiene por más que seamos ateos, tenemos Hoy, la culpa cristiana. Hoy tal cual, hoy vi un reel que era sobre un chico con discapacidades cayéndose y otro chico viendo él como que veía el video, pero cuando lo veía como que aparecía la imagen de Jesús.
Claro. Y apareció la imagen de Jesús que lo miraba y el chico se dejaba de reír, pero hacía fuerza para no reírse. Claro. Y esa es la culpa cristiana. Cuando ves algo que sabes que está mal, pero te contenés. Y ¿Por qué? aparte, uno de los mandamientos es el temor de Dios. Tipo, temerle. Porque si actúas mal, Dios es todopoderoso y te puede hacer lo que quiere con vos. Entonces, como que siempre actuamos de una buena manera. Igual creo, la moral, despojándolo del ámbito religioso, creo que tiene una función que es eficaz. Si no sería el total libre albedrío y la sociedad no tendría una meta, una persecución de un fin que es el bienestar de la mayoría, ¿no? Si no sería Sería el anarquismo en el mal sentido. en el mal sentido de que estaríamos quemando casas, o sea, pero si te fijas mucho, como que muchas relaciones se mantienen, o sea, volviendo al tema de como una duda positiva, muchas relaciones sociales, de parentesco, familiares se mantienen gracias a la duda. Por ejemplo, cuando tenés un papá o un abuelo que es muy anciano, muy viejo, ¿por qué uno lo cuida? ¿Por qué uno lo cuida? Porque siente como ese sentimiento de que está en deuda con esa persona. Claro. Esa persona me dio todo. Entonces, ¿cómo le voy a fallar en este Claro. momento que me necesita? ¿Cómo no la voy a cuidar a la persona que me crió, que me cuidó? Lo encierro en un geriátrico y listo. Claro. Bueno, hay mucha gente que lo piensa de esa manera. Claro. E incluso Greber comenta que en su libro que hubo un caso de un padre que, ¿cómo se dice? Denunció al hijo para que le pague todo el tiempo, todo el dinero que había invertido en él. Desde Claro. pañales, leche, escuela, útiles, salida para ir al baile, todo le cobró. Armó una lista y no sé a qué número habrá ascendido la cifra. Pero que habrá sido gigante, es gigante. Hay deudas que no pueden ser pagadas. Bueno, si fuera así, yo debería millones, creo. Con la inflación y con la devaluación del peso, le debo a mi viejo un par de billetes importantes. Claro, o sea, es básicamente que es muy difícil medir esa deuda. Porque encima tratamos de medir la deuda mediante números. Y la deuda como que no para en mi entender no entiende de números. Por ejemplo, el hecho de hacer favores. Otra vez volviendo a la moral cristiana, tipo, si alguien te hace un favor, entonces vos le tenés que devolver el favor. ¿Y eso cómo se cuantifica? O sea, vos me hiciste un favor y entonces Claro. yo te debo uno. Pero capaz el favor que yo te hice a vos fue construir una casa y el favor que vos me hiciste a mí fue alcanzarle un vaso. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí. Ese es el problema de cuantificar la deuda, de que no tiene relación con el día a día, con el Claro. común. Te hice RCP y te dio un paro cardíaco, te hice RCP y te salvé la vida. Ahora estoy en deuda con vos y te pago, no sé, ¿cómo te retribuyes ese favor? Esperás que la otra persona se muera y le salvas la vida. Claro, No tiene medida. o sea, no se lo podés pagar. Claro. Incluso Greber dice que están si no me equivoco, los tips. Él dice de que si un tip le salva la vida al otro, el que fue salvado tiene que el que salvó la vida de otro tip le tiene que empezar a pagar, lo tiene que mantener. ¿Por qué? Porque el tip que estaba por morir iba a morir. Claro. O sea, si sigue en el plano terrenal, en la vida, es por culpa del otro. Entonces el otro se tiene que hacer cargo de él. Entonces, salvar la vida en alguien en esa comunidad puede ser algo negativo. Claro, déjalo morir y listo. Déjalo morir y listo, viejo. Si se está ahogando. Y aparte, esa gente cree mucho en la religión, entonces otra vida debe haber. Que se enrosquen en esa vida y que se vayan de esta. Capaz que en otra vida no hay deuda. O también dice el que las hace las paga. O sea, si haces una buena vida, las deudas las vas a pagar abajo, Claro. en teoría. Pero si hiciste las cosas bien, vas a ir arriba. Pero no sé, es muy complejo el tema de la religión y cómo crearon un cielo y un infierno y un plano terrenal en el cual todas tus decisiones, lo que hagas, incluso en un punto es injusto, porque uno puede ser buena persona, honesto, humilde, sincero, etcétera, pero si no crees en Dios, vas a ir al infierno igual. Claro. Porque- Qué dilema, ¿no? Qué dilema. O sea, puedes haber sido una buena persona durante toda tu vida, pero nunca creíste en Dios o no te lo tomaste en serio, que creo que es más relevante, y te irías al infierno. Claro, bueno, eso es lo que hacían los grandes mercaderes del Renacimiento europeo por esas épocas, en los que
la peste negra, todas las enfermedades que asolaban Europa, mataban a millones de personas. Entonces los mercaderes dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a aprovechar la guita que tenemos y vamos a gastarla en mujeres, en droga, en alcohol. Y cuando se estaban por morir decía, bueno, vamos a pagarle a la iglesia, al papa unos billetes, vamos a tirarle algo, así nos perdona. Y bueno, ¿qué hizo la iglesia? Las bulas papales dijeron, bueno, si nos da tanto dinero, zafás del limbo y te vas al paraíso. Entonces imagínate hasta qué punto llega la deuda, ¿no? Increíble, incluso te pones a pensar, si no existe el limbo, no existe el cielo y el infierno, a esos los estafaron. La iglesia los estafó. Y bueno, ese es uno de los puntos por lo que surge Lutero con la reforma protestante, ¿no? ¿Qué es esto de que sos una mierda de persona y después pagás tanta cantidad de dinero y vas al paraíso? Eso... Es como que no tiene sentido, o sea, si lo terrenal no importa, ¿por qué dar dinero te salva de todo lo malo que hiciste? Claro. Bueno, ahora que nos vestimos con la religión, con la moral, quería hablar de la deuda con respecto a la moral de la deuda. Esta cuestión que surge ahora que nos azota con el FMI. Y ahora que leímos a Greber y su libro, pensábamos, ¿no? Cómo la moral no existe para esos organismos internacionales. Poníamos el ejemplo de, no sé, yo a vos, Gaby, te presto 10 lucas, vos me pedís 10 lucas y me decís, bueno, en un mes te la pago. Y pasa un mes, pasa 2 meses, 3 meses y no me pagas la guita. Yo no te puedo exigir a vos que me des otra, que me entregues, no sé, a tu hermanito de esclavo, para que trabaje para mí. O yo voy a tu casa y te saco todo lo que tenés. Eso, Claro. en términos éticos no puedo hacer. Términos éticos, morales y legales. Y claro, sobre todo legales. El problema es que al FMI lo apaña lo legal. Claro. Entonces es como que para nosotros influye lo ético, lo moral, lo legal. Pero en cambio para el FMI no influye eso. Si vos pediste un préstamo, lo vas a tener que pagar hasta las últimas consecuencias. Y ahí Greber pone el ejemplo de Madagascar. ¿Querés contar en qué consistió ese prototipo de deuda en Madagascar? Bueno, el FMI llegó a Madagascar en mediados del siglo XX con un préstamo, como veníamos comentando anteriormente, pedido por un dictador, en el cual, bueno, una de las medidas del FMI principalmente es hacer recortes en el Estado, ya sea en salud, en alimentación, en servicios sociales. En lo que se te ocurra que haga el Estado, el FMI te pide que recortes, que gastes menos. Son las mismas políticas que las aplican en todos los países, aplican las mismas políticas y no funcionan en ningún país, básicamente. En el caso de Madagascar lo que pidieron eran que recorten el gasto en un servicio para defumigación de mosquitos. Los mosquitos transmitían malaria, lo que generó de que tras 1 o 2 años que no se fumigó a los mosquitos, volvió el virus de la malaria matando 10.000 personas. A mí cuando dicen, bueno, Argentina tiene la deuda y tiene que pagarla porque por algo la pidió, quitando lo político de los amigos, de la estafa, digamos, como que a mí me agarra un sentimiento como de, bueno, pero, o sea, porque es una deuda, legitimizás esto está bien. Esta situación, o sea, porque le debemos plata al Fondo Monetario Internacional, tenemos que dejar que se muera nuestra gente. Como que todo el aparato que tenemos internacional, ya entiéndase Organización Mundial de la Salud, ONU, UNESCO, que buscan la paz y la tranquilidad de las personas, en teoría, legitimen estas prácticas. Todos garcas. O sea, justamente ahora cuando la ONU dice la comunidad internacional, Estados Unidos y Europa, no, ni siquiera Europa, la Unión Europea. O sea, no tiene sentido. Son muchas trampas que tiene el sistema. Hablando así pronto y claro, me acordé del problema con Haití. Haití, por si no sabían, fue una de las primeras naciones en independizarse. Ellos no es que le dijeron a los franceses, ellos eran colonia francesa, no es que le dijeron a los franceses, váyanse, por favor, queremos ser libres. No, los haitianos, haitianos. Pero si yo vi en Facebook, boludo, que
gritando y rompiendo cosas no se consigue nada. ¿Cómo, No, cómo bueno, es eso? bueno, ellos no gritaron y hicieron cosas, ellos les cortaron la cabeza. Eso sí, eso es lo... Es paradójico, porque Francia le cortó la cabeza a los reyes monárquicos y la gente de Haití le cortó la cabeza a los colonos de Francia. Bueno, pero pasa que lo que resultó en esto, uno puede pensar, bueno, Haití fue el primero en independizarse, va a poder impulsar su propio proyecto de país, su industria. Aparte no es un país muy grande, pero no. Francia le hizo un embargo. ¿Por qué? Porque Francia le cobró la plata que habían gastado en la guerra con Haití y también les cobró toda la inversión que habían hecho durante los siglos de colonia en la país, isla. Claro. Que todavía no era un país. Entonces Haití tuvo una deuda que era impagable. Incluso hasta hoy en día Haití no tendría la cantidad de dinero para pagarla. La única facilidad que le dio Francia, porque dificultades le dio un montón, uno de esos es el famoso bloqueo económico, es decir, Haití no podía comerciar con ningún país del mundo. Si lo hacía, Francia entraba en guerra con el país que comerciaba. Básicamente eso, en el momento que Francia era la principal potencia económica junto con Inglaterra. Claro. La única facilidad que le dio Francia a Haití es que para pagar para impulsar su industria, pagar la deuda o lo que sea, podía pedir préstamos a un banco francés. Claro. Y encima el contexto en el que surge esa revolución haitiana, el contexto en el que Europa se daba la revolución francesa de fraternidad, igualdad. Fraternidad, igualdad y me libertad. falta- libertad, está, me Libertad, faltaba el tercer la palabra aspecto. más sonada en 2021 a 2022. Ya la tengo tan escuchada que se me borró de la mente. Bueno, fraternidad, igualdad y libertad. Perdió su sentido en cierto Sí, aspecto, sí. ¿viste? Y bueno, ese es un tema, ¿no? ¿Qué es la libertad? Si te dicen cómo es libertad. Bueno, esos aspectos que surgieron en la Francia revolucionaria de 1789, cómo se nota que era para los blancos franceses que los haitianos, los negros haitianos quisieron replicar acá y los franceses dijeron, no, muchachos, la fraternidad y la igualdad es para nosotros, ustedes que son negros van a tener que pagar todo lo que están haciendo y jódanse. Y la deuda que... Se pasaron de vivos, muchachos. Claro. Nosotros inventamos esto, ustedes no se copien. Ahí ya hay un tema de plagio, claro, plagio que no, muchachos, esto es nuestro. Y si tenés en cuenta todas estas situaciones por las que pasó Haití, ahora es uno de los países más pobres desde siempre, ¿no? Y ahora creo que no sé cómo estará, pero creo que es uno de los países más pobres del mundo. Es sin duda el país más pobre de América. Sí, eso sí. Pero en ese momento en el que Haití hizo su revolución era el principal productor de azúcar del mundo. Claro. En un momento que el azúcar era, no sé si como el oro, pero estaba ahí. O sea, era un producto que se consumía, que no se conseguía mucho y que era caro, que lo pagaban por mucho dinero. El oro blanco. El oro blanco. Bueno, ahora hay una discusión que es el oro blanco. Ahora Colombia se metió en el medio. Sí, Colombia se metió, Colombia, Perú, toda esa zona como que quiso robar el oro blanco. Cambiaron el producto, inventaron otro oro blanco. Claro. Pero se nos fue de las narices el tema. Claro. Bueno, retomemos. ¿En qué estábamos? Bueno, con el FMI, la cuestión moral, ética. Haití. De la deuda que mantiene con Francia. No sé con qué aspecto podemos seguir abordando este tema. Che, ya que estamos con el tema del narcotráfico y todo eso, ¿viste que...? De lo ilegal. De lo ilegal. Cárceles, vamos a meternos. En Inglaterra... Preso en el extranjero. Preso en el extranjero. Alerta de aeropuerto. Alerta aeropuerto. En Inglaterra, las condiciones de las cárceles, incluso en Inglaterra, llevaban presas a las personas, a los deudores. Pero había dos tipos de cárceles para los deudores. La primera, para los pobres, los deudores que nunca iban a poder pagar la deuda. A la queríamos nosotros. Claro, la queríamos nosotros, o la mitad de Varela. Menos Watson y un par más. Y un par más. Y el presidente del DF. Y el presidente del DF. Ya que estaban, bardeaban a todos, ¿no? Sí. Y bueno, y mi vecina. Bueno, cuestión, a la cárcel que iríamos todos los pobres. Esas cárceles eran como las cárceles de un pabellón común de hoy en día de Varela, de cualquier parte del conurbano. Condiciones de vida pésimas, insalubres, piñas, peleas, asesinatos, etcétera.
Un día cualquiera de conurbano. Sí, o sea, no se puede tirar a la cárcel, Claro. es verdad. Y otra cárcel, aparte, para los deudores que tenían un potencial económico diferente y que incluso su deuda era 10 veces más alta que los deudores pobres, pero ellos tenían un trato especial. A ellos lo tenían como mejor que en su casa. Todas las comunidades que se puedan existir existen y a uno le parece como que este relato como que es muy de la Edad Media, pero hoy en día pasa. Mucha gente que comete delitos, ya sea, bueno, vamos a meternos con robo, porque asesinato y otras cuestiones son otro tema, como Sí, diría sí. Santo Biasati. Serían otro tema, pero vamos a quedarnos con el robo o con deber dinero. Toda esa gente cae en cana, puede quedar varada meses sin tener juicio, etcétera. Y otras personas que roban con guante blanco o al borde de lo ilegal, o lo ilegal y al borde de lo legal, no pasa nada. Vemos que pueden ser presidentes, pueden ser diputados, pueden ser senadores, pueden andar de viaje por todos lados. Y como que ese problema de la justicia sigue hasta hoy en día, ¿no? Y también en el aspecto pensaba cuando hablabas de la diferencia entre deudores pobres y deudores ricos. La cuestión acá en Argentina de los que se enriquecieron a costa de la deuda que contrajo el gobierno de Michifus. Como ahora viven en palacios y la deuda es pagada por nosotros, que vamos al supermercado y no sabemos cuánta guita llevar y tenemos 500 pesos y decimos, bueno, me va a alcanzar para la birra y vamos al negocio y... Sí, nosotros en 100 gramos, 200 gramos de papa, 100 de maní y 2 bramas gastamos 840 pesos. Mal, boludo, lo que... O sea, una cena. Una cena hace, no sé, hace 5 años con 1000 pesos hacía... Bueno, hacía un asado... no sé si de un lujo. asado. No sé si un asado. Pero bueno, cosas de Argentina, de Varela. Cosas de clase, la distinción de clase. Ujú. Algo que Carlitos Marx habló hace cuántos años Y sigue existiendo hoy en sigue día. latente. Greber dice que como que hay una lucha de clases, pero también una lucha incesante entre deudores y acreedores. La figura del acreedor para todos es de un tipo malvado, digamos, Claro. que disfruta viendo que surja el mal en la tierra. Y Greber también habla de que hay que durante toda la historia, sobre todo la edad antigua, lo primero que se hacía para cuando se derrumbaba un régimen o las personas hacían la revolución era borrar los libros de deuda y repartir tierras. Claro. Algo mucho más igualitario y para todos. Bueno, sin ir más lejos, la Revolución Cubana, uno de sus primeros aspectos fue la redistribución de la tierra. Algo que en Argentina, creo que Argentina fue uno de los únicos países de Latinoamérica en los que nunca se implementó una redistribución de tierras. Jamás, ¿no? Pasa que acá me parece que el problema fue que se la quedaron o se la regalaron muy prontamente. Acá Roca, el ídolo de los libertarios, de los liberales, que fue el primero en realizar el genocidio de pueblos originarios y distribuir la tierra entre pocas personas. Y los liberales lo tienen como un ídolo, pero si distribuís la tierra en pocas personas, ¿qué clase de competencia fomentás? Encima tenían como modelo el modelo agrario estadounidense, que la tierra estaba repartida en los farmers, en los pequeños campesinos, que ahí surgía una competencia incesante entre ellos, y acá tenías la tierra distribuida entre 500 familias. Qué cosa increíble. Bueno, para hacer el primer episodio Acá hablamos un toque. hablamos un poquito. Podríamos haber hablado más igual, pero... Sí, nos podemos ir por los agarrar en ramificaciones de la avenida y irnos a cualquier lado. Arrancamos en Varela y terminamos en Puerto Iguazú. de exportación los muchachos. Claro, boludo, Bueno, nos fuimos mundiales, diría un muchacho. bueno, yo estoy contento por el primer episodio. Fluyó. Pensé que íbamos a estar ahí trabados, que no iban a surgir los temas, pero se ve que Estudiamos, ¿no? Nosotros que estudiamos para eso. Si claro. estás escuchando esto en este minuto, es que nosotros estudiamos para esto. No es que hablamos al pedo y nos sentamos a hablar acá, dos borrachos que hablan cuestiones
de tocadas de oído, sino que tenemos un fundamento, un marco teórico que nos ampara. Claro, capaz en 1 hora o 2 o 3, capaz sí seamos 2 borrachos hablando cosas, pero ahora no, ahora estamos en modo... Claro, pero 2 borrachos que tienen un sustento. Claro, no va a ser cualquier cosa. Bueno, yo me despido. Bueno, yo también me despido. Mañana día laboral, es un miércoles. ¿Qué día del amigo que tocó un miércoles? Un ¿Qué garrón. cosa? Un garrón. Es para los pibes que tienen. O sea, tendría que ser como poner el Día del Niño, que es el tercer domingo de agosto. Claro, Entonces, tiene que ser un domingo. El